Hola, soy Dan Melo y en la nueva entrevista de Sin Corbata, el periódico estudiantil de ciencia política, vamos a estar entrevistando a Daniela Cardona, politóloga de la Universidad de los Andes, sobre la relación que hay entre la política colombiana y el feminismo a raíz de la Convención Nacional Feminista realizada por Francia Márquez y María Ángela Robledo. Hola, el día de hoy me encuentro con Daniela Cardona, politóloga de la Universidad de los Andes y fundadora de las Perras Histéricas. El día de hoy la entrevistamos con el propósito de poder entender la relación entre la política colombiana y el feminismo. Entonces, para eso procedo con la primera pregunta y es, desde tu punto de vista, Daniela, ¿qué implica la abertura de espacios como la Convención Nacional Feminista dentro de la lucha del feminismo? Bueno, yo creo inicialmente que la Convención Nacional Feminista es una forma de cambiar las estructuras, la estructura de la política colombiana y en general en el mundo siempre ha estado ceñida por una estructura muy patriarcal, muy burocrática, muy, sí, que se maneja de formas muy verticales y llega una Convención Nacional Feminista que propone cambiar ese tipo de discursos y propone también abrir un poco las discusiones frente a cuál es la importancia del feminismo en verdad en nuestro país. El feminismo no solamente se queda en los asuntos de las mujeres, sino también atañe a todo un país y eso propone cambiar estas estructuras y abrir los diálogos, volver unas estructuras mucho más horizontales en donde pues se empiece a romper desde el diálogo y desde las mismas bases, pues la estructura patriarcal. Frente a la convención, desde tu punto de vista, ¿cómo podrías explicar cómo este auge y esta visibilidad que el feminismo está tomando dentro de espacios como los medios de comunicación actualmente en Colombia? Bueno, yo desde la convención siento que empieza a un poco, no quiero decir institucionalizar, pero tal vez la discusión del feminismo deja de estar mucho en redes, en solamente espacios en donde se reúnen personas a las que netamente les interesa esto y empieza a expandirse por todo el país. Entonces empieza a crear una conversación en la cual, como decía anteriormente, los temas del feminismo atañen ya todo un país y no solamente atraviesan temas como la sexualidad, el género, la salud reproductiva, sino también empieza a tañer temas como medio ambiente, la paz. Entonces, creo que el auge del feminismo ahorita y el auge que también le dio la Convención Nacional Feminista empieza a tocar otros sectores y sí, otros sectores que no son el mismo nicho de las feministas y la misma discusión que se ha generado, bueno, pues en diferentes plataformas, sino ya empieza a extenderse a otras regiones y a todo el país. Como en relación a la política colombiana y cómo esta institucionalización del feminismo oficialmente como en políticas públicas, tú de alguna forma, ¿cómo plantearías como esta relación surgente entre como la política colombiana y el feminismo? Bueno, yo creo que desde pues el feminismo siempre ha existido, o sea, como siempre ha existido dentro de la misma política, como en cuanto a políticas públicas, cuando hablamos de salud reproductiva y sexual, cuando hablamos de estos temas de equidad de género, cuotas, todo este tipo de cuestiones, pues esos temas, o sea, el feminismo está ahí, pero ahora empieza a darse un discurso que no solamente se acerca como a esta idea de la igualdad de género, sino empieza a comprenderse como un cambio total de las estructuras en las que estamos pues hoy en día. Entonces no solamente entonces se empiezan a crear leyes para tener cuotas de género o para que las mujeres tengan un salario igualitario, sino entonces empiezan a crear estructuras, pues no, más bien crear no, cambiar las estructuras que ya están y se empieza a dialogar sobre por qué esas estructuras se están reproduciendo, machismo, patriarcado, entre otras cosas que pues al final de cuentas va a tener una incidencia directa en las políticas públicas y en las formas en las que se hace la política acá en Colombia. Entonces, en relación con eso, ¿tú creerías, me imagino yo que sí, em, que la política colombiana necesita una influencia fuertemente como feminista para poder ser mejor? Sí, sí, yo creo que la política necesita una influencia feminista y una influencia feminista que no solamente se hace en la teoría, sino también en el trabajo y en el trabajo que han hecho lideresas, que han hecho activistas y que puede repercutir de una forma muy positiva desde muchos sectores en la política colombiana. Sí. ¿Tú consideras que, digamos, el trabajo realizado por Francia Márquez y María Ángela Robledo
de alguna forma fortalece como este feminismo dentro de la política colombiana. Sí, yo creo firmemente que Francia y Ángela van a abrir una conversación que es muy importante y siento que los efectos de lo que ellas están haciendo ahorita se van a ver a mediano y a largo plazo en la política colombiana. ¿Por qué? Si bien esto se ha venido trabajando como desde hace mucho tiempo, ellas han venido haciendo un trabajo muy fuerte desde hace mucho tiempo, siento que la conversación todavía no estaba lista sobre la mesa y como que había personas que no estaban dispuestas a escucharla. Creo que ahora las personas están dispuestas a escuchar, bueno, no todas evidentemente, pero ya hay mucha más disposición a escuchar este tipo de cosas y pues el trabajo que ellas están haciendo ya incide directamente en la política y no se trata como solo con un tema de, bueno, vamos a hacer una política por equidad de género, sino ellas empiezan y están muy abanderadas desde el feminismo y nosotras somos feministas y nos presentamos de esa manera y eso ya cambia muchísimo el discurso. Y bueno, yo creo que la última pregunta que te podría ya finalmente hacer es ¿de qué manera crees tú que esta influencia directamente ejercida como por Francia y María Ángela Robledo, pues como da una nueva oportunidad a la política colombiana de entender como nuevas relaciones interseccionales, más allá de lo como plenamente establecido por las políticas públicas y pues más o menos lo planteado ya con una base plana? Sí, sí entiendo bien tu pregunta. Yo creo que ellas no van a incidir solamente en la forma en la que se hace la política pública en Colombia, sino ellas también van a influir en la forma en la que hacemos política, en la forma en la que se hace el discurso de la política, y yo creo que eso también va a tener mucha incidencia en cuestiones como, digamos, el clientelismo. Es decir, eh, Francia, digamos, trabaja desde poblaciones rurales, desde poblaciones pues que no son de la élite y que no son parte como de las fuertes esferas de influencia. Y es bien importante porque entonces se crea un discurso en el que estas personas dejan de votar un poco por cuestiones clientelistas y empiezan a votar por convicción. Y yo siento que eso es algo que le falta mucho pues al país y es votar por convicción. Creo que si hay algo que a mí me parece muy importante de estas elecciones es que por primera vez, digamos yo, como persona que lleva votando ya desde un tiempo, voy a votar creyendo en una causa y voy a votar 100% segura de que eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero para mi país, independientemente del resultado que tenga en una selección. Y eso empieza a cambiar muchísimo las dinámicas en las que se genera la política y en las dinámicas en las que se genera una estructura, en las dinámicas en las que pues se abarca la política aquí en Colombia. Bueno, creo que con eso finalizamos. En serio, muchísimas gracias por haber participado y habernos ayudado. No, no, ustedes por tenerme en cuenta, espero que les haya servido.